Bienvenidos a esta guía completa. Hoy vamos a profundizar en los contratos de contenido obligacional de hacer. Son los acuerdos donde tu compromiso es ejecutar una acción positiva o un hecho. Para entenderlos, hay que diferenciarlos. Las obligaciones de dar consisten en transferir el dominio, constituir un derecho real o simplemente entregar la mera tenencia de una cosa. Las de no hacer implican la abstención del deudor de realizar algo que, de otra forma, le sería lícito. Las de hacer, en cambio, son el compromiso de una acción que no sea la entrega de una cosa. Por ejemplo, construir, asesorar o custodiar. Un contrato con obligación de hacer compromete al deudor a realizar una actividad específica, ya sea una obligación de medio o de resultado. La parte contratante tiene el deber de cumplir el acto en el tiempo, lugar y forma acordados. Si no lo hace, la obligación se considera incumplida. Las características clave de la obligación consisten en llevar a cabo una acción, servicio u obra en lugar de dar o no hacer. Los tipos de obligación es la obligatoriedad de medios, donde se compromete a realizar diligentemente sin garantizar el resultado. Un médico es un ejemplo. Perfecto. Con las bases claras, vamos a ver 4 figuras contractuales esenciales. Empezamos con el contrato de depósito. El depósito es un contrato esencialmente de custodia. El depositario se obliga hacia el depositante a recibir un bien que aquel le confía, a guardarlo y a restituirlo cuando lo pide el depositante. Los roles son muy específicos. El depositante es quien confía el bien. El depositario es quien se encarga de guardarlo y restituirlo. El depositante y el depositario jamás pueden ser la misma persona. ¿Cómo se contribuye? ¿Es siempre igual? Hay dos grandes modalidades. Puede darse a través de un secuestro o depósito judicial o puede ser un depósito extrajudicial, que a su vez pudo ser necesario o voluntario. Las obligaciones del depositante incluyen pagar por los gastos ocasionados de la conservación y realizar una retribución adecuada por la guarda. El depositario, por su parte, debe guardar y custodiar, conservar y preservar el objeto. Si hay beneficios, debe recogerlos y guardarlos con el depósito principal. El contrato finaliza con la devolución, pero ojo, puede terminar antes de la fecha fijada si el depositante lo reclama o si el depositario tiene motivos para no guardarlo. El contrato se basa en recibir, guardar y restituir un bien, ya sea mueble o inmueble, de tal forma que se custodie de forma gratuita, y en este caso, el depositario es el que debe regresar cuando se le solicite. El depositante hace entrega del bien y sabe que será devuelto, mientras que el depositario recibe ese bien otorgado. Es importante saber que los bienes deben tener permiso del dueño. Este contrato se encuentra regulado en el Código Civil del Estado de México, artículo 7.738. Se caracteriza por ser real, entregando la cosa. Es gratuito, ya que no se paga. Es bilateral, imperfecto, no se puede trasladar. El mandato es la herramienta para delegar la acción jurídica. El mandatario se obliga a ejecutar por cuenta y a nombre del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario, es decir, la obligación de hacer se concreta con la aceptación. ¿Qué tipos de mandato existen? ¿Todos le dan el mismo poder al mandatario? En cuanto al alcance, está el mandato general, donde se atribuye al mandatario la capacidad de actuar en nombre del mandante en todos sus asuntos, y el mandato específico, que se pacta con un fin concreto y solo ese. Y en cuanto a la forma, el mandato expreso, donde la voluntad y los términos quedan concretados e instrucciones, y el tácito. El contrato de mandato son los actos o prestaciones que realiza un actor en su nombre o cuenta. En este caso, el contrato se destaca por ser general o especial, es decir, verbal,
o escrito. Los elementos importantes son el mandante, el mandatario, el negocio encargado y con consentimiento. Dicha duración está regulada en el artículo 7.768 del Código Civil del Estado de México. Para el artículo 7.769 encontramos la escritura pública, el escrito privado por el otorgante y el escrito privado ante dos testigos. Las características de este contrato de mandato es que pueden ser bilaterales entre el mandante y el mandatario. También se caracteriza porque puede ser oneroso o gratuito. Es importante entender que este contrato no depende de otro para que sea legal. El contrato de prestación de servicios es la formalización de una actividad especializada. Es un acuerdo civil bilateral donde una parte realiza actividades a cambio de un pago, el llamado contrato de honorarios. Los roles son el cliente o prestatario, el que contrata y paga, y el prestador de servicios, quien los ofrece y recibe el pago. Y para que quede muy claro, este no es un contrato laboral. ¿Cuáles son los puntos que un contrato de servicios debe blindar para evitar problemas? Primero, la identificación de las partes. Segundo, una descripción clara del servicio con resultados esperados. Tercero, la duración y renovación. Cuarto, los detalles de pago, que deben especificar la cantidad y si hay anticipo y la forma de pago. Requisitos esenciales. Además, la ley permite que el que presta y el que recibe los servicios puedan fijar la retribución de común acuerdo y, finalmente, las consecuencias del incumplimiento, detallando las sanciones o qué sucede en caso fortuito. El contrato de prestación de servicios se encuentra regulado en el artículo 7.825 del Código Civil del Estado de México. Existe el que presta y el que recibe. El que recibe de tal forma que se puede establecer retribución. Artículo 7.827. Este caso no debe haber un cobro por retribución. Es importante destacar que para el pago de este contrato debe recibirse cada quien lo que le ha prestado. Entramos en la construcción. El contrato de obra a precio alzado ocurre cuando el contratista se obliga a ejecutar una obra bajo su dirección y con materiales propios, y el propietario se obliga a pagar un precio preciso. Un elemento esencial es que el precio se fije o se determine por medio de otra prestación, como la transmisión de propiedad de parte de la obra. También es fundamental que la obra sea física y jurídicamente posible. ¿Cuáles son las obligaciones del contratista más allá de la ejecución? El contratista debe ejecutar la obra personalmente y entregarla completa o en partes. La más crítica es garantizar la obra contra vicios en la construcción o por mala calidad de los materiales empleados, o contra vicios del suelo en que se fabricó. Y el dueño debe recibir la obra y pagar el precio. Además, el contrato debe especificar la construcción, el plazo para la ejecución, las sanciones por incumplimiento y, si aplica, los premios por terminación anticipada. El contrato de obra a precio alzado establece las condiciones para la ejecución de trabajos o servicios específicos, donde el precio es fijo. Según el Código Civil del Estado de México, este contrato debe incluir detalles sobre los materiales, plazos y costos acordados. Es importante estipular en el contrato las obligaciones y derechos tanto del contratista como del cliente para evitar conflictos. El contrato debe mencionar el tiempo estimado de ejecución de la obra y las consecuencias por incumplimiento. Este contrato también debe contemplar aspectos de pago, especificando cómo y cuándo se realizarán los pagos pertinentes. El contrato de transporte se define como aquel por el cual una persona se obliga a transportar a personas o bienes a cambio de un precio cierto en dinero, responsabilidad por defectos de conductores o medios de transporte. El transportador responde del daño causado por defectos en conductores o en los medios de El transportador
debe declarar defectos del medio de transporte y responde por daños si omite hacerlo. Si el bien transportado es peligroso, la responsabilidad será del dueño del bien cuando el transportador ignore esta circunstancia. El transportador puede extinguirse antes del viaje, pagando la mitad del porte. Si ya comenzó, debe pagar la totalidad. El contrato termina si sobreviene fuerza mayor que impida continuar el viaje. El transportador debe presentar y depositar los bienes. Se recomienda que se conste por escrito. El contrato de hospedaje tiene lugar cuando uno presta albergue a otro mediante la retribución convenida, incluyendo alimentos y servicios. Si se estipula, se celebra tácitamente, si el hospedaje tiene casa destinada a este objeto. La naturaleza jurídica del contrato es bilateral, oneroso, conmutativo, de tracto sucesivo y de adhesión. Los elementos esenciales son el consentimiento, el objeto, la causa y el precio, que puede pactarse por día, semana o mes. El hospedante debe proporcionar alojamiento seguro y limpio, mantener el inmueble y cuidar los efectos del huésped bajo ciertas condiciones. El contrato puede terminar por vencimiento del plazo, por incumplimiento, por falta de pago o por conducta indebida o fuerza mayor. Ya entendí, si me contratan para construir una casa de obra, para guardar unos muebles de depósito o para redactar un testamento de servicios o mandato, todo es un contrato de hacer. Así es, son esenciales para la economía y la vida civil. Un contrato de carácter civil debe cumplir ciertas formalidades y requisitos, como la descripción del servicio, el monto de la contraprestación y las firmas. Recuerden, un contrato bien estructurado es esencial para proteger los intereses de ambas partes y garantizar una colaboración exitosa. Ahora, a firmar, pero con conocimiento de causa. Gracias por acompañarnos. No olvides, conocer la ley es el mejor contrato.